Vamos a ver la resolución del ejercicio 1A del trabajo práctico número 1 de Matemática 1. Recordemos qué se pide en este enunciado. En este ítem se dan 3 relaciones. Para cada una de ellas, en el ítem A, debemos indicar si corresponden a una función, justificando nuestra elección. Y en el segundo ítem, en el ítem B, en caso de que esta relación efectivamente represente una función, debemos dar dominio, codominio e imagen de la misma, indicando además cuál será su variable dependiente y su variable independiente. Observemos en primer lugar que la primera relación que se presenta corresponde a una tabla numérica. Se presenta la relación mediante una tabla numérica. En el segundo caso, nos presentan una gráfica cartesiana y por último una ecuación cartesiana. Recordemos que todas estas son formas de dar relaciones que no siempre se corresponderá con una función. Veamos en cada uno de estos casos si es función o no. Para empezar, entonces, recordemos qué entendemos por función en nuestro contexto, qué es una función, de qué estamos hablando cuando decimos que una relación es una función. Dados dos conjuntos A y B, una función de A en B es una regla o ley que a cada elemento de A asigna un único elemento de B. Observemos de esta definición que en la definición de función intervienen 3 conceptos, o 3 elementos, si se quiere. 2 conjuntos, que llama A y B, y una regla o ley. ¿Sí? Para dar una función debemos dar estos 3 elementos. El conjunto A, el conjunto B, y una regla o ley que relacione uno con otro. Que además esa regla debe satisfacer esta condición que se pide, que a cada elemento de A le asigne un elemento de B y además ese elemento sea único. Entonces, teniendo en mente esta definición, analicemos si la primera relación dada se corresponde con una función. Recordemos que dijimos que esta relación está dada por una tabla numérica y, por ejemplo, en este caso supongamos que los elementos que se ven en la parte superior, en la primera fila de esta tabla, decimos que son elementos de un conjunto A y que los de la segunda fila son elementos de un conjunto B. Es decir, que, pensando en nuestra definición de función, los elementos llamados P, los que se encuentran en la primera fila, decimos que están en el conjunto de partida y los elementos de la segunda fila en el conjunto de llegada, el conjunto B. Ya tenemos definidos 2 conjuntos A y B. Nos falta ver si esta relación que nos da la tabla numérica cumple con que a cada elemento de A se le asigne un único elemento de B. Podemos ir repasando uno por uno los elementos que llamamos P y vemos que a todos se le asigna algún valor de Q y además ese valor que le asigna es único ya que en la fila P no se repite ninguno de ellos. Entonces, efectivamente, esta relación dada por la tabla numérica representa una función que podemos notar como Q igual a f de P. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función de A en B, es decir, una función que define a Q como función de P. Entonces, recordando la definición, si efectivamente la relación se trata de una función, podemos decir que el conjunto de partida A lo llamamos dominio de esta función, el conjunto de llegada B va a estar contenido en el codominio y el conjunto imagen de una función, recordemos su definición, aquí la tenemos dada por comprensión al conjunto, recordemos la forma de los conjuntos dados por comprensión, los ponemos entre llaves y en la primera parte de este conjunto vamos a decir cuáles son los elementos que se encuentran en el conjunto.
decimos que son elementos pertenecientes al conjunto B, es decir, al conjunto de llegada de esta función. Con esta barrita se lee tales que, o sea que tenemos, repasando los elementos en el conjunto de llegada, tales que, y luego ponemos la condición que queremos que cumplan esos elementos. Para pertenecer a la imagen de la función, les pedimos que sean la imagen de algún elemento X, ¿sí? Sea la imagen de algún elemento X en el dominio, en el conjunto de partida, a través de la función f, que llamamos en este caso en general. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, bueno, algo que podemos observar del conjunto imagen, al ser elementos en el codominio o en el conjunto de llegada, van a estar contenidos en el codominio de la función. Otra cosa para observar es que, como decimos, cuál es la variable independiente de nuestra función, serán aquellas variables que se encuentren en el dominio de la función. Y la variable dependiente, en este caso, serán los elementos que se encuentren en la imagen de la función. Entonces, para nuestra función dada por la relación de la tabla numérica, nosotros tomamos como conjunto de partida a todos los elementos P, entonces el dominio de F van a ser todos ellos, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4, que son los elementos que tenemos en la primera fila de la tabla. Observemos en este caso que este conjunto está dado por extensión, ¿sí? Se listan todos los elementos que componen al conjunto dominio de la función. Nuevamente se pone entre llaves y separamos con punto y coma a un elemento del otro. Como codominio, en este caso tomamos al conjunto de los números reales, pero el codominio de una función no es único. Podríamos tomar a cualquier conjunto siempre y cuando contenga al conjunto imagen. ¿Sí? El conjunto imagen, entonces, en nuestro caso, son todos los valores que asume Q. Observemos que Q asume el valor 0, el valor 1, el 3, el 2, el 4 y nuevamente el 2. En un conjunto no es necesario repetir elementos, porque como conjuntos, si repito otra vez el 2 acá adentro, es el mismo conjunto. ¿Sí? Con ponerlo una sola vez es más que suficiente. Entonces, volviendo a codominio, para asegurarnos de que todas las imágenes de la función estén contenidas en el codominio, siempre tomamos el conjunto de los números reales, porque estamos trabajando con funciones que asumen solamente valores reales. Pero en otras ocasiones, por conveniencia, se podría tomar el codominio como cualquier otro conjunto siempre y cuando contenga el conjunto imagen. Es decir, el codominio podría ser en este caso el conjunto imagen, 0, 1, 2, 3, 4, podría ser el conjunto de los reales positivos y el 0, el conjunto de los números enteros, o el conjunto de los números reales, como tomamos en este caso, o infinidades más de combinaciones. Como dijimos antes, la variable independiente de esta función serán los valores que asume el dominio de esta función, que en este caso se llaman P, y la variable dependiente es Q. ¿Sí? Podríamos graficar esta función, si bien no se pide, pero para visualizar cómo quedaría, vemos que para 1,5 vale 0, para 2 vale 1, y así con los restantes puntos. Tenemos 6 puntos que componen la gráfica de esta función. Observemos que así queda la gráfica, puesto que el dominio está compuesto por esos 6 valores de P. ¿Sí? Acá fíjense que en realidad este eje lo llamaríamos P y a este Q, para que tenga relación con nuestras variables. Estos puntos, tengan cuidado que no los podemos unir entre sí, porque si no estaríamos considerando en el dominio valores que el dominio no contiene. Bien, no nos va a quedar una curva continua entre ellos, sino estos 6 puntos aislados, por la forma justamente que tiene el dominio de la función. Ahora, ¿qué resta analizar?
si esta relación dada por la tabla numérica no define a P como función de Q, es decir, intercambiando conjunto de partida y de llegada. Si ahora consideramos como conjunto de partida a los valores que asume Q y como conjunto de llegada B a los valores que asume P, ¿qué pasa? ¿Esta relación dada por la tabla definirá una función? Recordemos que debemos analizar si esa relación asigna a cada valor de a cada elemento de A, un único elemento de B. A cada elemento de A le asigna un elemento de B, efectivamente. ¿Pero es único ese elemento que le asigna? ¿Qué piensan? Podemos observar en este caso que si Q vale 2, esta tabla le asigna el valor 3, pero también le asigna el valor 4. Es decir, que hay un elemento en A, que es el 2, al cual se le asignan dos valores distintos en el conjunto de llegadas B. Con lo cual, esta tabla no define una relación que sea función, que defina a P como función de Q. Bien. Con lo cual no analizamos dominio, ni codominio, imagen, ni variables, porque no es función. Bien, no pasamos al ítem B. Pasemos entonces ahora sí al segundo ítem, que tenemos una relación dada por una gráfica cartesiana. Tenemos la gráfica de esta relación. El eje horizontal lo llama X, el eje vertical lo llama Y. Este decimos que es el eje de las abscisas y el eje vertical el eje de las ordenadas. ¿Cómo podemos entonces, dado el gráfico de una relación, determinar si se corresponde con el gráfico de una función? Recordemos que en la teoría vimos lo que llamamos prueba de la recta vertical. Gráficamente nos sirve esta prueba para determinar si una curva dada es el gráfico de una función. ¿Qué nos decía esta prueba? Una curva plana será el gráfico de una función de x, llamando x al eje de las abscisas, si y solo si ninguna recta vertical, es decir, una recta que sea paralela al eje de las ordenadas, corta a la curva en más de un punto. Es decir, empezamos a trazar rectas verticales en este gráfico y queremos ver en cuántos puntos corta a la curva. Por ejemplo, si graficáramos una recta vertical acá en x igual a menos 1. A la curva la cortará solamente en este punto. Si nos movemos más hacia la derecha y graficamos la recta vertical x igual a 0, nos queda justamente el eje Y y vemos que en este caso corta la curva en este punto, pero también en este, ¿sí? Es decir, que esta gráfica, esta curva, no se corresponderá con la gráfica de una función. Vemos acá otros ejemplos de rectas verticales paralelas al eje Y, donde no se cumple lo pedido por la prueba de la recta vertical, ya que corta a la gráfica en más de un punto. Entonces, la relación dada por esta gráfica no representa una función, con lo cual tampoco hacemos el análisis del ítem B. Nos queda la última relación dada por una ecuación cartesiana. ¿Cómo podemos determinar si una ecuación dada define una función? Vamos a despejar alguna de las variables. Si intentamos despejar la variable y, tenemos que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 5. Esta es la ecuación que nos dan para la relación entre x e y. Si queremos despejar la variable y, vamos a sumar y al cuadrado en ambos miembros y restar 5 en ambos miembros, con lo cual nos queda que x al cuadrado menos 5 va a ser igual a y al cuadrado. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Ahora, si queremos despejar y, pero lo tenemos elevado al cuadrado, vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad.
Entonces, del lado izquierdo nos quedará la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, mientras que del lado derecho, al aplicar la raíz cuadrada a y al cuadrado, recordemos que nos quedará el valor absoluto de y. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el valor absoluto de y sea raíz de x al cuadrado menos 5 implica que y puede ser raíz cuadrada de x menos 5, de x al cuadrado menos 5, o el opuesto de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Si el valor absoluto de un número es la raíz de algo, de x al cuadrado menos 5 justamente, ese y, el valor que está dentro del valor absoluto, puede ser positivo o negativo, o sea que tenemos estas dos opciones para y. Entonces, demos algún valor a la variable x, al valor x, y veamos qué y le corresponde para esta ecuación dada. Por ejemplo, si x fuera 3, reemplazamos a x por 3 en cada una de las igualdades y obtenemos en la primera de ellas, si x es 3, y será la raíz de 3 al cuadrado menos 5, es decir, la raíz de 9 menos 5, raíz de 4, que es 2. En la otra opción, en la otra igualdad, si reemplazamos x por 3, nos dará el opuesto de esta raíz, que esta raíz dijimos que es 2, con lo cual nos dará menos 2. Es decir, que obtuvimos un valor de x al cual le corresponden dos valores distintos de y. Dicho esto, podemos concluir que esta ecuación no define a y como función de x. Ahora, ¿podremos definir a x como función de y? ¿Qué opinan? Pueden probar despejando a la variable x ahora de esta ecuación en lugar de la variable y verán que tampoco esta ecuación define a x como función de y. Damos por finalizada la resolución de esta primera parte.